¿Por qué no le dice a la persona que está a tu lado, te ves espectacular en esta mañana? Dígaselo así. Regálele una sonrisa. ¿Quién quita que con una sonrisa esa persona que está a tu lado quede impactada para toda su vida y te proponga matrimonio en esta mañana? ¿Ah? ¡Fuera! Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, ¿verdad? Y también ese aplauso para todas las personas que en este momento se conectan a través de las redes sociales, al cual este mensaje va dirigido también en esta mañana. Dios les bendiga. ¿Cuántos están alegres y contentos en este día? Amén. Para mí es grato llegar a los 48, parezco de 30, pero bueno, yo no tengo la culpa, pero son 48. Así que muy complacido con los amigos, con las llamadas, con los mensajes. Aquí tengo más o menos, les voy a decir cuánto, 1532 mensajes que todavía no he podido leer, pero a todos los que me han escrito, les amo, les aprecio, gracias por sacar un espacio para saludarme y para desear las mejores bendiciones para mi vida. Les amo mucho, iglesia, y les felicito por estar aquí en esta mañana. Vamos a entrar en materia y queremos cerrar esta serie acerca de la madurez. Y ahí quiero que tenga toda su atención en lo que usted pueda hacerlo. Y me acompañes orando primeramente en esta mañana y decirle al Señor que Él muestre su amor para cada uno de nosotros y que su palabra nos edifique. Muchas gracias. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este día, por el poder de tu palabra, por la oportunidad que nos das de estar en esta tu casa. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude para comprender el mensaje tuyo para esta iglesia. Gracias porque eres bueno y porque tu misericordia es nueva cada mañana. Te pido que esta palabra sea entregada de una manera sana, de una manera clara, con motivos, Señor, que nos edifiquen y que hagan abundar en cada uno de nosotros un fruto del cual tú te sientas complacido y alegre también, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vaya conmigo al libro de Primera de Corintios, por favor, capítulo 13, versículo 11. Primer libro de Corintios, capítulo 13, versículo 11, dice: cuando yo era niño, hablaba ¿qué? Como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya que fui hombre, dejé lo que era de niño. El mensaje de esta mañana, ¿verdad?, ha sido titulado Crecer por 3. Pero la temática que vamos a trabajar en este día es acerca de desarrolla tu madurez espiritual. Cuando Pablo menciona esta frase o este versículo, esta palabra, Pablo está considerando a una iglesia que era una iglesia que aparentemente era una iglesia madura, porque la iglesia de los Corintios señala, ¿verdad?, que era una iglesia donde había muchos dones, muchos talentos, había mucha diversidad de operaciones para el tema de la iglesia que funcionaba ahí en Corinto. Pero él pudo ver que había una necesidad que a veces nosotros enfrentamos, pero que nosotros a veces desconocemos o no sabemos darle el manejo adecuado. Y es la inmadurez espiritual. Quiero decirles algo. Cuando Pablo pensó en esta palabra, él, me imagino que intuyó, ¿verdad?, de lo fastidioso que debe ser estar en un estado de inmadurez, pensar, hablar y expresarse como niños. Porque todo niño tiene que desarrollarse y llegar a alcanzar un nivel de madurez en su vida. Sería inadecuado pensar de que si usted tiene un niño, ese niño se quede con pensamientos de niño, vocabulario de niño y sentimientos de niño. Pablo está hablando desde el plano espiritual, no refiriéndose
a que es una etapa que nosotros vamos a desconocer que pase en nuestra vida, porque todos nos vamos a ir creciendo. El niño se convierte en un adolescente, el adolescente se convierte en un joven, el joven se convierte en un adulto. Pero aquí la expresión de Pablo tiene que ver es con esa madurez que tú y yo necesitamos. Y la madurez se adquiere cuando eres un hombre. Diga conmigo, hombre. La madurez y el carácter no se imparte, sino que se desarrolla. Y usted y yo estamos invitados a través de este mensaje a desarrollar nuestro carácter a tal punto de que la iglesia pueda ser madura. Quiero decirte, quizás en esta mañana, te animo a que tengas puedas copiar algunas citas bíblicas y algunos ejes temáticos. Porque tú no puedes ser un niño espiritualmente. Y si lo eres hoy, necesitas ir creciendo en la medida del tiempo. Dios tiene un claro en su voluntad de que tú puedas ser un hombre y una mujer espiritual, con una estatura madura. No vamos a forzar la madurez de una iglesia, no. Porque todo tiene un tiempo. Pero sí queremos retar a que llegará un momento en que ya dejarás de ser niño en el mundo espiritual. Hay algunas etapas de madurez donde Dios implica necesariamente que atendamos tres enfoques. El primer enfoque es crecer o madurar hacia adentro. Necesitamos estar cimentados, arraigados, firmes en la persona de Cristo. Jesucristo es el autor de la fe y es el consumador de la fe. Por lo tanto, ese crecimiento en Cristo al interior de nuestras vidas es una tarea de toda la vida. Tú debes comenzar a crecer de dentro hacia afuera. En el libro de Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 11 al 15, aunque no está ahí en las pantallas, dice que nosotros debemos examinar, ¿verdad?, bajo qué fundamento estamos creciendo. Y hay algo que nosotros en nuestra vida tenemos que saber de qué forma estamos edificando y sobreedificando, qué clase de fundamento estamos colocando en nuestra vida espiritual. Ayer me llamó mucho la atención una frase de la pastora Emily Escobar cuando decía en la capacitación de los maestros, y escuche bien esto por favor: si no conocemos a Cristo, no lo vamos a amar. Si no amamos a Cristo, no lo vamos a obedecer. Porque uno no se sujeta a lo que no ama. Tremenda frase esa. Si nosotros no conocemos a Cristo, no lo vamos a amar. Es que sabe muy bien, usted no ama lo que no conoce. Usted ama a su familia porque la conoce. Usted ama a su esposo o a su esposa porque lo conoce. Usted ama a su amigo porque llega a conocerle. Pero si usted no conoce, usted no puede amar. En cierta manera, el Señor le decía: Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Se refería: perdónanos porque no saben, no me conocieron. De una u otra manera, también la Biblia señala en el Evangelio, ¿verdad?, de que a los suyos vino y a los suyos que no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Los conoció. De una u otra forma, nosotros tenemos que saber que necesitamos madurar hacia adentro. ¿De qué manera nosotros hoy podemos decir tenemos un nivel espiritual que ha sido elaborado internamente? No es que nos vamos a sentir ahora los más aburridos espiritualmente. No. Una cosa no tiene que ver. Lo que dice la palabra es qué tanto yo conozco a Dios. Qué tanto es que yo conozco a Cristo a través de su palabra. Qué tanto es que yo puedo decir yo soy un hijo de Dios. No por una frase de cliché, sino por un conocimiento de quién es Cristo en mi vida.
Lo segundo, debemos crecer o madurar hacia arriba. Lo primero es ¿hacia qué? Hacia adentro. Ahora, hacia arriba. La manera de relacionarnos con Dios es a través de la persona de Cristo, que es el modelo perfecto para nosotros crecer hacia arriba. Dios, cuando pensó en ti, Él te diseñó para que puedas ser una persona de crecimiento en crecimiento. Él te diseñó no para que te fueras y te convirtieras en un enano espiritual, en un raquitismo espiritual. Él te dio un alcance, una visión para que tú puedas crecer en la relación con Dios a través de un modelo que se llama Jesucristo. Te voy a poner este ejemplo. Cuando hay algunos programas que presentan en la televisión de que tiene que ver con la construcción de motores y de carros y de vehículos, ellos sacan las carrocerías o las empresas fabricadoras de vehículos, sacan un modelo de carro. Ese carro tiene que ser ¿qué? Probado. Y prueban su motor, su velocidad, sus frenos, su velocidad, su aerodinámica. Hay muchos carros que los ponen a que se choquen para ver cómo responden los airbags, ¿verdad? Para ver cómo responde la protección del vehículo para los pasajeros. Hay muchas cosas que ese modelo de carro, cuando lo sacan y es probado, y cuando pasa todas las pruebas, la velocidad, el kilometraje. Mira, yo me quedé impactado cuando me monté un carro y decía 280 kilómetros por hora. Yo decía, este tacómetro dice 280 kilómetros, es porque fue probado y esa empresa lo logró poner en ese rango de velocidad. Cuando todo ese modelo es probado, comienza a salir en serie toda esa fabricación de vehículos. Te voy a decir algo. Dios sacó un modelo para que tú te puedas relacionar con ese Padre, y el único modelo que ya fue probado se llama Jesús. Ese modelo es inalterable, es un modelo que pasó toda la prueba, que por eso es que a partir de ese momento, ese modelo se convirtió para ti y para mí la manera de cómo relacionarme ¿qué? Con el Padre. ¿Sabes qué hacemos nosotros? Comenzamos a adoptar otros modelos y comenzamos a buscar modelos en la religión, en las denominaciones. Nos acercamos al modelo de las personas y tarde o que temprano nos llevamos decepciones porque nosotros no somos un modelo 100% probado como lo fue probado Jesucristo. Y por eso es que la fe no se desarrolla y andamos en unos ciclos de inmadurez, inmadurez e inmadurez, porque hemos puesto nuestra mirada en un modelo que no ha pasado las pruebas de aquel modelo perfecto que se llama Jesús. ¿Sabes qué? En Filipenses 3, versículos 12 al 17, dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para lo cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, yo no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos que son espirituales, que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como ejemplo y aprendan de los que siguen nuestro
ejemplo. Dice, tomen mi vida como modelo. Pablo está hablando y se presenta como un modelo. Jesús es el modelo que perfecto. Pablo se presenta como un modelo. Y yo te quiero decir algo. En mi interpretación, Pablo menciona que él tenía un aguijón en su carne. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Algunas personas o algunos comentaristas o algunas teorías existen de que Pablo, ese aguijón, quizás era una enfermedad que lo hacía claudicar, que lo hacía impacientarse, que lo hacía sucumbir, ¿verdad? En algunos momentos donde quizás se quería salir de su impaciencia o de la paciencia, pero sufría. Otros podrían decir, Pablo tenía un pecado. Pero ¿sabes qué? Yo te puedo decir con claridad que Pablo se presenta como un modelo, pero quizás es un modelo donde el alcance de su vida no es totalmente 100% perfecta. Él menciona en la palabra que las cosas que él quería hacer no las hacía y terminaba haciendo lo que no quería hacer. Porque en mí está el hacer el bien, pero no hago el bien que quiero hacer en mí, sino que termino haciendo el mal que no quiero hacer en mí. Imagínate que es enredalapita que tenía Pablo con esa frase. ¿Verdad? ¿Qué decía? Cantinflas le queda pequeño a Pablo con eso. Pero se entendía de que había algo que él no podía, se salía de su vida. ¿Y sabes qué quiero decirte en esta mañana? Que hay un modelo supremo, diga conmigo un modelo supremo, un supremo llamamiento, dígalo con voz alta por favor, supremo llamamiento. ¿Cuál era la meta de Pablo? Prosigo al supremo llamamiento, a la meta, al supremo llamamiento. Y sabes que ese supremo llamamiento no es ser apóstol, ese supremo llamamiento no es ser maestro, no es ser pastor, no es ser profeta, no es un supremo llamamiento a ser evangelista, sino que dice, más bien sigo la meta al supremo llamamiento que está ser en Cristo Jesús. Reposa sobre Jesús la supremacía. Ese es el alto rango del llamamiento al cual Pablo nos estaba invitando. Cuando el hombre se sale de ese modelo, comenzamos a tener problemas. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo del 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, ¿verdad? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto a la medida de la estatura. Diga conmigo fuerte, estatura, ¿verdad? La estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Dios bendiga su palabra en esa mañana. Cuando se habla de estatura, se habla acerca de una medida de madurez espiritual. Porque esa medida o esa estatura es llegar a pensar, llegar a hablar y llegar a actuar como Cristo piensa. ¿Sabes que muchas veces eso nos lleva en tercer lugar a crecer hacia afuera? Entonces repasamos. Hay que crecer ¿qué? Hacia adentro. Hay que crecer ¿a qué? Hacia arriba. Y hay que crecer ¿qué? Hacia afuera. El crecer hacia afuera implica que la madurez que tú y yo y la Biblia y Dios quiere se llama desarrollar un carácter. Diga conmigo carácter. El carácter es un asiento moral de una persona. Es su integridad. Voy a pedir a mi hermano que me facilite esta silla. Quiero poner esto como un ejemplo.
Pero el carácter se define como el asiento moral. Gracias. Ese asiento moral tiene que ver con integridad. Quizás nosotros no tenemos una estatura, pero no tenemos carácter. Quizás no desarrollamos moral porque tenemos falta de autoridad. Y cuando estamos frente a tiempos o momentos difíciles, en ese nivel de la falta de integridad, de la falta de moral, por la falta de autoridad, todo eso se debe a que la realidad nuestra es que nosotros enfrentamos un nivel de corrupción y de pecado, donde todos los días Dios necesita que tú y yo aprendamos a morir a Él. Cuando yo me siento en un plano de esa estatura moral o de esa estatura espiritual, me siento en la posición de sentirme más que otro en una posición moral. Le voy a decir algo. Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, nos va a faltar la autoridad. Porque hay un nivel de corrupción, de pecado, donde cada uno de nosotros presenta una debilidad. Y donde el pecado que estuvo también en Pablo y que moraba en Pablo, también mora en tu vida y también mora en mi vida. Eso me lleva a pensar a que a veces nosotros queremos sentarnos en una posición donde juzgamos la vida de los demás basado en mi asiento moral, en mi estatus moral, cuando desconozco realmente lo que pasa en mi interior, en lo que pasa en mi relación con Dios y a veces, obviamente, lo que pasa alrededor de mi vida. En pocas palabras, yo creo que si hoy aquí pudiésemos hacer una encuesta, ¿cuál es la persona más perfecta que hay aquí en la Iglesia Bautista Central en esta mañana? Y yo le permitiera a esa persona que le conectáramos su cerebro, sus pensamientos a las pantallas estas que aparecen aquí. Hermanos, tremendo lío. Porque tú sabes todo lo que puede pasar en nuestra mente de una manera rápida, fugaz. Y seguramente nos vamos a encontrar con algunas sorpresas porque nadie es perfecto. Por eso es que Pablo enfatizaba en que hay alguien que ya pagó el precio. Gracias. El precio por nosotros. La definición de una persona inmadura es una persona que está llena de sí misma, que no puede relacionarse bien con Dios, porque está tan relacionada consigo misma que ni se relaciona con Dios ni con los demás. Se vuelve tan sensible a todo, todo se ofende, porque está tan lleno de sí mismo, porque es inmaduro. Definitivamente, ¿sabes por qué pasa esto, hermano? Porque hay una clara diferencia entre construir un carácter y construir una reputación. La mayoría de nuestro tiempo se va en cómo construir una fachada, se va en cómo construir una reputación. Y la palabra reputación es crear una imagen que sea favorable para cada uno, para uno mismo, para guardar las apariencias. Se va nuestra vida y nuestro esfuerzo en aparentar una espiritualidad que no ha sido elaborada desde nuestro ser interior, que no ha sido labrada, que no ha sido buscada, que no ha sido trabajada. Y entonces, no, aquí, cuando pasemos de la puerta para acá, nuestra forma de hablar,
de sonreír y de expresarnos, cambia a una estructura de reputación. Pero el carácter realmente es quién tú eres, tal como eres, en cualquier lugar. Eres así. Eres realmente quien eres, tal como eres, que en cualquier lugar puedes ser tú. ¿Aló? Dios respalda tu carácter. Dios no respalda tu reputación. Porque ¿sabes qué? El día que yo fallo a Dios, ya yo tengo falta de autoridad. Y una persona que tiene falta de autoridad, inmediatamente la califican como una persona que no tiene buena ¿qué? Reputación. Y a veces hay gente que está a tu alrededor buscando que tú tengas buena reputación y no buscando un buen carácter. Pero como Dios es el modelo perfecto, a todo aquel que cae y daña su vida y su reputación, Dios es el único que lo puede volver ¿qué? A levantar y entregarle su carácter, su madurez. A los ojos de nosotros ya quedará como alguien que tuvo o tiene mala reputación. Es como si yo dijera en esta mañana, por situaciones personales o familiares, hay muchas personas que pudiesen decir de mí hoy que no tengo la autoridad para hablar un tema de familia, por una situación personal que yo estoy viviendo o que estamos viviendo en nuestra familia. ¿Sí me doy a entender? Entonces eso me hace entrar en tu vida o en el concepto del señalamiento global, en que yo no tengo autoridad para hablar ciertos temas. ¿Cómo entonces puedo ganarme otra vez? Puedo tomar un camino y es cómo tratar de agradarte a ti a través de la reputación, o puedo buscar la manera de cómo agradar a Dios a través del carácter. ¿Sabes qué? La mayoría de gente se va por este camino. Y cuando se va por este camino, hermano, el descalabro es peor. ¿Cómo sabes que eres una persona madura? Eres una persona madura porque hablas, piensas y actúas como hombre. Eres una persona madura cuando te das cuenta del orden de tus prioridades. Eres una persona madura cuando asumes tu responsabilidad. El día que le estén pidiendo la mano a Valentina para casarse, no sé si estará por aquí. ¿Estás aquí? Esto le voy a preguntar a tu novio, ¿viste? Le voy a preguntar a ese joven si ya terminó sus estudios. Le voy a preguntar a ese joven si está trabajando. Le voy a preguntar a ese joven si ya ha pagado por lo menos algún servicio público, ¿verdad? En su casa. Y si es una persona madura, responsable. ¿Por qué? Porque yo no puedo entregar a mi hija a alguien que sea un irresponsable. ¿Tú le entregarías un BMW a un niño de 8 años? ¿Tú te imaginas que Dios conteste todas nuestras oraciones? ¿Tú te has preguntado eso? ¿Qué tal que Dios nos conteste todas nuestras oraciones? Hermano, sería un caos. Porque muchas veces no estamos preparados para recibir todas las bendiciones. Porque no somos ¿qué? Responsables. En estos días, en un devocional con el equipo de los pastores, estábamos hablando acerca de la justicia. Y estábamos diciendo que hay personas que desde las cárceles están manipulando todo un sistema económico que se llama extorsión,
Y sin dar tantos detalles, yo le decía, si yo fuese fulano de tal o estuviera en el cargo de tal, yo le dijera a algunas personas que parezca un accidente. Gracias a Dios no lo soy. Y gracias a Dios, Dios no contesta todas nuestras peticiones porque sabes que a veces somos inmaduros y no estamos preparados para asumir las bendiciones que Dios nos quiere dar. Eres una persona que hablas, piensas, actúas, sabes tus prioridades, puedes reconocer dónde ha estado el error de esas prioridades. Puedes asumir con altura y gallardía las equivocaciones al poder aceptar que tu nivel de prioridades estaba en desorden. Que muchas veces nosotros decimos, sí, Dios primeramente, pero a veces en la realidad Dios es el último. Pero como tenemos una buena reputación ante los demás, ante la iglesia, ante el eje religioso, entonces decimos, sí, Dios está de primero, cuando realmente en nuestra vida personal está de último. Ah, no, en segundo lugar la familia. Cuando sabemos que en nuestro comportamiento, actuar, en el hablar y en el pensar, nuestra familia no hace parte de una prioridad. Que incluso la Biblia habla acerca de que cuando nosotros no cumplimos con nuestras responsabilidades de darle a nuestra familia, somos peores como un incrédulo. ¿Aló? Y eso hace parte de nuestra responsabilidad. ¿Aló? ¿Sabes cuáles son las 3 frustraciones que se experimentan a nivel del pastorado? Y aquí voy a hacer un paréntesis. Después de esta introducción vamos a entrar en el mensaje. Porque a nivel pastoral, todo pastor tiene frustraciones. Y yo voy a hablar en esta mañana de las frustraciones que yo tengo en mi vida personal, en este lugar. No puedo hablar de otra iglesia porque no he estado en otra iglesia y no me interesa saber los asuntos de otra iglesia. Me interesa saber lo que pasa en nuestra casa. Y bueno, ahora sí agárrate del mensaje, agárrate de la banca porque ahora vamos a hablar acerca de las frustraciones que potencialmente a nosotros nos puede estar desgastando. Primera frustración que tiene un pastor y es la falta de compromiso de una iglesia. La gente cree que el compromiso cristiano tiene que ver nada más con venir a escuchar un mensaje. El compromiso tiene que ver con 2 cosas, con adorar y alabar a Dios y la otra es el servicio a Dios. ¿Aló? El adorar y alabar tiene que ver con una relación de intimidad. Tiene que ver con una secuencia que todos los días se puede dar. Y es a través de cómo conozco a Dios, a través de la vida de oración o la vida de la palabra y mi búsqueda personal. Pero eso que aparece aquí en privado me lleva a un segundo plano y es al compromiso. Y te voy a decir algo. Pregúntate tú mismo, ¿en qué nivel de servicio tú hoy en esta iglesia te encuentras? Y si la respuesta es que no estás sirviendo al Señor en algún eje de los ministerios o de las acciones o del desarrollo que esta iglesia tiene para que tu vida se comience a desarrollar en el servicio de Dios, quiero decirte, hay un problema que hay que atender. Porque cuando tú amas, tu expresión de amor significa tu expresión en el servicio a Dios. ¿Tú estás conmigo? La falta de compromiso de una iglesia genera una frustración en los pastores. Lo otro es la falta de fruto de un pueblo. Porque los frutos tienen que ver como una evidencia de madurez. Dones, talentos, ministerios, deseos de sacar adelante una casa.
Y la tercera frustración es la inmadurez de un pueblo. La inmadurez es esa persona donde no la puedes llevar porque esa persona no quiere llegar a ese lugar o a esa meta. Pero a lo largo de mi vida, en mis 48 años, de los cuales posiblemente con la iglesia al 100% puedo estar hace 15 años al frente. Yo quiero hablar de 3 peligros que no nos dejan a nosotros madurar. Son peligros que yo mismo los he palpado. Y les voy a hablar de eso porque seguramente hay muchas cosas estancadas en la madurez de esta iglesia que necesitamos hoy comenzar a cortar para que Dios pueda darnos una mejor bendición. ¿Está preparado para eso? El primer peligro es el mal manejo de las ofensas. Yo no puedo, ¿cómo es el nombre del hermano de la camisa negra? El marca Nike. John. Yo no puedo detener la ofensa que John pueda hacerme a mí. No lo puedo. Él puede decir, ese man es que me cae mal. Ese man no le pega ese saco con esa camisa. Es que se las pica. Él puede decirme muchas cosas. Él me puede ofender a mí. Pero sabes que el mal manejo que yo le dé a la ofensa de él en mi corazón va a marcar la diferencia. El manejo que yo le dé, porque yo no puedo detenerlo a él para que él diga algo o se exprese de algo, pero yo sí puedo detener esa ofensa en mí. Porque mi nivel de madurez me hará aceptar o no las palabras que él lance en contra de mí. Si yo soy un niño espiritual, me va a derrumbar lo que él va a decir. Pero si soy un hombre espiritual, yo sabré colocar esa ofensa en el lugar correcto. Si soy un niño espiritual, X situación que se presente en la vida de los creyentes, en la vida del pastor o en la vida de una iglesia, yo tomaré esa ofensa que se presenta y según mi nivel de madurez, si soy un niño, me podrá afectar gravemente, pero si soy un hombre espiritual, sabré ubicar esa ofensa. El mal manejo de las ofensas es porque nosotros hemos buscado la manera incorrecta de solucionar nuestros asuntos personales y nuestros asuntos convivenciales, nuestros asuntos cotidianos. Y la ofensa, si usted quiere, búsquese en una concordancia bíblica la palabra ofensa y usted verá la cantidad de versículos que hablan acerca de la ofensa. Si buscas en Google te vas a encontrar entre 70 y 85 referencias bíblicas que tienen que ver con el manejo de las ofensas. Y es que sabes que el manejo de las ofensas te lleva a un plano de recordar un mensaje que dimos aquí hace el año pasado justamente. Y el mensaje fue los 4 acuerdos. ¿Sí recuerdan? Los 4 acuerdos de una persona sana que sabe manejar sus ofensas. Es que lo primero es que tendrás que honrar tus palabras. Ser prudente con lo que hablas y dices. ¿Aló? Porque toda ofensa nace de una inmadurez en el momento en que yo lanzo mis palabras. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Cuando yo soy irresponsable con lo que afirmo, digo, yo tengo que saber qué honra le estoy dando a mis palabras. Por eso es que en la ley penal existen los delitos de injuria y calumnia. Y sabes, siempre ha sido mi recomendación, incluso con creyentes y no creyentes, que hay mucha gente a veces irresponsable que toma su boca
para hablar cosas que no puede comprobar o afirmar. Y mi recomendación es, vaya a la fiscalía y denúncielo. ¿Y sabes por qué? Porque no honra el poder de sus palabras. Y hay mucha gente irresponsable a veces que afirma cosas que después no tiene forma de cómo qué sustentarla. Un niño es irresponsable con sus palabras. Un adulto, un hombre, es prudente en su silencio. ¿Aló? Hay momentos en que no tomes nada personal. Un niño se toma todo personal. Ay, es que me quitaron de la primera banca, ya se lo tomó personal. Se lo quitaron porque está reservado para un equipo que está trabajando en ciertas áreas. Ay, es que hicieron esto, hicieron lo otro. No te tomes nada personal. Es que le dieron a él primero la sopa. Estamos hablando de un líquido que después tú misma lo puedes hacer con una cosa que se llama Maggi. Ya tómate tú eso. No te tomes todo a personal. Resuelve. Es que no me dieron arroz, me dieron fue el cucayo. Cómete el cucayo. Resuelve, no te tomes nada personal. Pero sabes, como somos niños, esos asuntos me dañan tanto a mí que inmediatamente me hacen ¿qué? Sacar, hablar. El otro acuerdo es, no supongas. Cuando suponemos, damos por hecho algo donde la solución es preguntar. Pregunte. No es que usted sea chismoso, pero pregunte. Cuando se necesita realmente trascender en el manejo, en el mal manejo de las ofensas, es algo que la Biblia nos dice. Oye, si tú estás ofendido con tu hermano, ves, la palabra dice, ves, deja allí tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Esto es un problema de esta iglesia. No puedo hablar de otras iglesias. Esto aquí sucede aquí. Y sucede porque todavía podemos ser niños. Y todo nos ofende. ¿Sabe que yo hoy tengo que escoger qué clase de ofensa llegan a mi vida? Es decir, yo no me puedo embarcar en todos los cuentos y en todas las peleas y en todas las situaciones. ¿Sabes por qué? Porque seré niño. ¿Usted está conmigo? Eso sucede aquí. Discúlpeme la audiencia de las redes sociales. Eso sucede aquí. No sé si allá, pero sucede. El mal manejo de ofensas me lleva a no crecer, a no madurar. Segundo, la falta de perdón. La falta de perdón es una puerta abierta a la amargura, al dolor, al fracaso, al resentimiento. Eso es algo que también sucede, la falta de perdón. Me complació mucho el día de mi cumpleaños ver entrar a una prima a mi cumpleaños con su hija. Teníamos como 6, 7 años que no compartíamos un cumpleaños juntos. Y les quiero decir algo, iglesia. Dios me ha venido hablando de cerrar un ciclo en mi vida con 2 personas que salieron de esta casa y no salieron muy bien de esta casa, que fueron pastores de esta casa. Y por mucho tiempo, públicamente se lo digo a usted, yo sé que me están grabando acá, que he guardado ese dolor y esa falta de perdón en mi corazón, haciéndome yo mismo daño, amargándome mis días. Y esta semana, no va a pasar de esta semana, invitaré a estas 2 personas a un buen restaurante, a hablar cara a cara, a pedir perdón,
a sanar mi corazón, porque yo necesito ser libre de este rencor, de este dolor, de esta amargura. Si la otra persona no lo necesita, no sé si es problema de la otra persona, pero yo sí lo necesito. Porque no sabes cuánto daño me he hecho yo mismo a lo largo de 7 años. Eso no te deja crecer, no te deja madurar, no te deja calificar. Porque no calificas, porque eres inmaduro, eres niño, si no puedes tener los pantalones para pedirle perdón a una persona. Pero pasa, a mí me pasó por estos 6, 7 años. Si ya he expuesto esto, la persona acepta o no acepta el perdón, ya no es responsabilidad mía, ya es responsabilidad de los demás. No maduramos por la falta de perdón. Yo voy a hacer esto en esta semana, pero espiritualmente eso va a traer un efecto posterior. En la vida de usted no tendrá ningún argumento para sostener ningún rencor de ninguna naturaleza con alguien. Porque yo le estoy dando hoy un ejemplo. De pronto no soy el mejor ejemplo para toda una iglesia. Pero en las cosas que yo he experimentado, créame que le estoy siendo sincero y lo más honesto posible. Y eso va a traer en esta iglesia un mejor manejo de las ofensas y un mejor manejo del perdón, de la falta de perdón. Lo vas a ver. Lo vas a ver. Lo tercero, no maduramos por el mal manejo de la decepción que produce la impaciencia. Proverbios 13:12 dice, la esperanza postergada aflige el corazón, pero un sueño cumplido es árbol de vida. ¿Ustedes cuántos conocieron a Juan el Bautista? ¿Cuántos conocieron a Juan el Bautista? Oye, están concentrados, ¿ah? 100%. Mateo 11 del 1 al 6. Mira lo que pasó aquí, una situación que se le presentó a Jesús y a Juancho. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba, ¿dónde? ¿Dónde estaba? En la cárcel. Juan el Bautista, que le había preparado el camino a Jesús, ¿estaba dónde? En la cárcel. Al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, hey, vamos a parafrasearlo, hey, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O tenemos que esperar a otro que sea el verdadero? Le respondió Jesús, váyanle y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Yo le hubiese añadido, díganle al sapo ese lo que está pasando aquí afuera. Pero dice, los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son ¿qué? Sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Y mira con cómo termina esta frase de Jesús. Dichoso el que no tropieza por mi causa. No maduramos porque muchas veces estamos esperando que Dios actúe a la manera que yo necesito que actúe. Juan estaba preso, estaba encarcelado
Y él había predicado de que él vendría, Jesucristo vendría a libertar a los cautivos, a sacarlo de sus cárceles, ¿verdad? ¿Se acuerda? A preparar el camino, ¿verdad? Sanar a los enfermos. Y si yo que le preparé el camino a este que ya llegó, yo estoy preso. ¿Qué es lo que estaba pensando Juan el Bautista ahí en la cárcel? Hey, Jesús se está haciendo el loco conmigo. ¿Por qué no me ha venido a sacar de aquí? O sea, yo vengo y le sirvo, le he servido y ahora yo estoy en la mala y ahora él no se acuerda de mí. Es como esto. Es como cuando tú estás orando por un familiar que tiene una enfermedad terminal y tú le estás clamando a Dios y ese familiar se muere. Y tú le sirves a Dios y tú ofrendas, tú le sirves a Dios, tú trabajas en pro de lo que puedas hacer para Dios. Y cuando le pides ayuda a Él por ese familiar, se muere. Este Juan le había preparado el camino a Jesús y él estaba ¿qué? Encarcelado. Pero llega el que no conoce tanto a Dios y el que no le sirve a Dios, el que no ofrenda ni a Dios, le pide y se le da el milagro. ¿Cómo la ves? Te hago una pregunta humanamente. ¿No te da rabia eso? ¿Ah? ¿No da rabia? Uy, ustedes son bien espirituales, ¿ah? ¿Da rabia? ¿Cómo que da rabia? O sea, allá el hombre el que violó 150 niños, aquí en Colombia, ya va a salir. Pero aquel que cometió también un delito, no tan grave, está condenado a una cantidad de años, saldrá viejo, porque nuestro nivel de justicia no es el mismo. Violar a 150 niños y también asesinar a muchos no es sencillo admitirlo. Solamente póngase en el escenario de que le pasara eso a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo actuaría usted? Señor, bendícelo, yo lo perdono en tu nombre, porque es que en la misericordia tuya ese hombre ya ha sido perdonado. Ven y te doy un abrazo, te doy un abrazo. Lo primero que uno tiene es la loca de la mente, dándole vuelta. ¿Cómo me vengo de una persona que puede violar a un hijo o a una hija mía? Oh, pero como nos gusta guardar la reputación, aquí decimos, no, Dios lo bendice, hermano, para fregarte. Hasta que llega el proceso del perdón. Hasta que llega eso y te atrapa, te busca. Porque ¿sabes qué? Cuando no perdonamos, nos va secando el alma. Y Juan, ¿sabe cómo era la predicación de Juan? Juan predicó un evangelio de la santidad divina, tomando como recurso la destrucción divina. Hay pasajes, y de pronto no tengo más tiempo, pero hay como 3 referencias donde él espera que Jesús haga algo. ¿Cuándo vas a hacer algo con esta gente que es impía? Manda fuego. O sea, él predicaba la santidad divina, pero con un fuego consumidor de alto voltaje. Padre, que se electrocuten ahora. Pero ¿sabes qué? Jesús dice, puede que no esté haciendo las cosas que tú esperas, pero los poderes del mal están siendo derrotados. No por un poder irresistible, sino por un amor inalterable. Algunos pueden escandalizarse porque Jesús todavía no ha hecho un milagro. Pero Jesús está obrando. ¿Sabe qué pasa?
que cuando no maduramos, nuestro corazón se va endureciendo y sin darte cuenta te vas secando. Cuando no maduramos, estamos abriéndole una puerta al enemigo para que espiritualmente nos oprima. Porque cuando no eres maduro, el enemigo sabe que te puede enzorrar la vida y te la puede montar y te comienza a afligir a través, ¿verdad?, de las ataduras, de las palabras, de las aflicciones. Él comienza como, vamos a montársela. Mejor dicho, cuando no maduramos, el diablo nos hace bullying. ¿Usted no tiene amigos que le hacen bullying? A mí en el bachillerato me decían cabeza de olla por las orejas mías, porque si hay que una olla. Todo el mundo en el bachillerato me la montó hasta que el día que yo me gradué, cabeza de olla, hasta los profesores. Menos mal, y uno es de la época que aguantó la montada. Pero ¿sabes qué? El enemigo no te está buscando hacer bullying por una oreja, ni por una barriga. El enemigo sabe dónde está tu falla, tu inmadurez. Y él comienza a sentirse con el derecho de oprimirte, para quitar tu paz. Y termino con esto. Una persona inmadura vuelve y comete los mismos errores de siempre. ¿Te has preguntado por qué eres iracundo? ¿Te has preguntado por qué responde de la manera como responde a los demás, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus padres? ¿Te has preguntado por qué cometes el mismo acción? ¿Por qué piensas en lo mismo? ¿Por qué actúas en lo mismo? ¿Sabes por qué? Porque todavía eres un niño que no te has dado cuenta de explorar el por qué respondes de esa manera. Porque hablas como niño, piensas como niño, actúas como niño. Pero Pablo decía, ahora que soy hombre, ya dejé las cosas que eran de niño. Entonces tu manera de cambiar, de pensar, de hablar y de actuar, ¿qué? Comienza ¿qué? A cambiar. Comienzas a madurar. Entonces ya eres poco ofensivo, ya eres una persona bien educada, que no necesitas acudir a la ofensa ni a la demostración de los gritos, que hasta los periquitos que tienes ahí enjaulados te tienen miedo cuando llegas. Hasta el gato, miau, ya llegó. Eso te hace ser masculino. Te lo digo así, te hace ser inmaduro. Porque una cosa es que la gente se sujete por amor y no por miedo o por terror. El creyente inmaduro no recibe herencia. Y le quiero regalar este pasaje para que hoy en la noche, en la tarde, con un buen café, usted se lea en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo del 1 al 7, libro de Gálatas. Si quiere, tómele la foto a esa referencia. Y hoy con un buen cafecito en la tarde, ¿verdad? Con un buen pan, usted medite. Y dice así: piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una ¿qué? Herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan ¿qué? Mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que se cumpla ¿qué? La edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió ¿qué? A su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos ¿qué? Esclavos
a fin de poder adoptarnos como sus propios ¿qué? Hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro ¿qué? Corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora no eres un esclavo, sino que un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho ¿qué? Su heredero. ¿Sabes? Yo quise en un momento de mi vida adoptar a un hijo. Y me fui a Medellín, quería adoptar un paisa. Era de María, pues. Y fui, llené todo, pero lo hice a escondidas. ¿Hay alguien aquí que haya sido adoptado? Les voy a decir algo. ¿Sí? Ven acá, nena. ¿Quién es tu mami? Ven acá, por favor. Ven. Mira, ella está segura, no tiene pena y tú vas a... ¿Ah? O sea, ella es más madura, ¿qué? Tienes adoptado uno. Ok, ella es hija de su hija. O sea, lleva la sangre. Todavía no ha sido un proceso distinto al de la adopción. A lo que quiero llegar es, gracias. A lo que quiero llegar es que, hey, tú tienes una cara de adoptado que no puedes con ella. ¿Qué te la vienes a picar? Porque todos los que estamos aquí, que no merecíamos ese estatus, fuimos adoptados por Jesucristo, por nuestro Padre. Por lo tanto, mira con respeto a tu hermano que está a tu lado. Ámalo con respeto. Valóralo. Dale el afecto. Porque ¿sabes qué? Todos nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. No hay mayor ni hay otro mejor que otro. El hijo de Dios por naturaleza es hijo. Pero nosotros a través de Jesús, por su adopción, también llegamos a tener la naturaleza de hijo. Lo que te quiero decir, prepárate porque ya Dios tiene para ti una herencia, porque eres su hijo y su hija. Y lo que Él ha prometido ya está soltado para ti porque eres su hijo. Nos colocamos en pie, iglesia.